Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de estar en su casa. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y queremos también en esta mañana meditar en la palabra del Señor. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo número 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo número 3. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos regalas en este día de podernos congregar en tu casa. Gracias, bendito Señor, porque tus misericordias abundan en nuestras vidas, porque nosotros, Señor, hemos gustado y hemos disfrutado esta bendita salvación que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, estamos aquí adorándote con libertad, dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y ahora, Señor, hemos leído de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos instruya para que estas lecciones, Señor, queden grabadas en nuestros corazones, que sea de edificación, que nos desafíen a la fe y que también aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan reconocer la necesidad de salvación que hay en sus almas, para que así procedan al arrepentimiento y puedan agregarse a los que habrán de ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana, eterno Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta mañana vamos a meditar bajo el tema el diaconado, un llamado a servir. Así es el tema de esta mañana. Yo creo que todos nosotros hemos oído hablar acerca de lo que consideramos el privilegio de ser un diácono o diaconisa. De hecho, es un privilegio, un ministerio dentro de la iglesia que es muy común en todas las congregaciones evangélicas y que se remonta incluso a la antigüedad, desde el nacimiento de la iglesia allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero cuando hablamos de los diáconos, uno puede escuchar que hay muchas opiniones al respecto de lo que es un diácono o de las tareas que éste debe ejercer o cuál es la razón de ser dentro de la iglesia. Hay muchas opiniones al respecto, pero que al final lo que importa es lo que la palabra de Dios enseña. Y para iniciar un poco, para entender lo que es el diaconado realmente, como pueden ver en la siguiente diapositiva, es un llamado a servir, porque la misma palabra diácono proviene de una palabra griega que significa servidor. De hecho, la palabra diaconía en griego significa servir.
y de esa misma raíz deriva la palabra diácono, o la palabra que nosotros conocemos como diácono, y en términos generales un diácono es un servidor de la iglesia. Y ese término es importante tenerlo presente, porque todo lo que el diaconado haga gira alrededor del servicio. Y la pregunta sería, entonces, considerando que es un servidor como el resto de privilegios que existen o ministerios que existen dentro de la iglesia, ¿qué podemos entender que es lo que hace un diácono? ¿Y cómo es que surge esta figura o este privilegio de diácono en la iglesia? Bueno, el origen prácticamente lo tenemos en los versículos que hemos leído en esta mañana. Si vemos el siguiente slide, podemos ver que prácticamente el diaconado surgió como una necesidad de servicio dentro de la misma iglesia primitiva. Para este momento, la iglesia había crecido mucho. Apenas la iglesia estaba naciendo en Jerusalén, todavía no había alcanzado a los gentiles, pero ya eran muchas personas o muchos judíos los que habían creído en la fe. Y entre los judíos habían lo que llaman los judíos hebreos, es decir, judíos que habían nacido ahí en Israel, y estaban los judíos de habla griega, que eran judíos que habían nacido en el extranjero. Y si leemos los versículos que van del 1 en adelante, este capítulo 6, vemos que hubo una disputa entre los discípulos, porque hubo una murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí podemos ver que surge una disputa. Y cuando dice que hubo disputa entre los hebreos y los griegos, nos referimos a judíos. Los hebreos eran los judíos que habían nacido en Israel, y los griegos eran también judíos, pero que habían nacido en el extranjero. O sea, todos eran judíos, pero dependía en dónde hubiese nacido. Y prácticamente las viudas de los griegos, es decir, de los judíos griegos, estaban siendo desatendidas en las mesas que se servían. Y prácticamente lo que ellos querían era que los apóstoles se aseguraran de servir a las mesas de las viudas de los griegos. Pero esto no les pareció justo a los apóstoles, ya que ellos pensaban o creían que el enfoque realmente de ellos o la prioridad de ellos era predicar la palabra de Dios y ocuparse de cosas del ministerio en lugar de atender las mesas de las viudas de los judíos griegos. Esto lo decían no con un sentido despectivo o menospreciando esta labor, pero ellos creían que si ellos se enfocaban a hacer todo en la iglesia y todo dependía solo de ellos y todo tenía que ser canalizado solo a través de ellos al final no iban a alcanzar a abarcar todo lo que se tenía que abarcar dentro de la iglesia, y el ministerio de la palabra y la oración iban a ser descuidados. Así que aquí surge una necesidad de elegir a personas que pudiesen ser un apoyo para el grupo de apóstoles y un apoyo también para la demás congregación. Y ante esto viene una propuesta que es la que encontramos en el versículo 3 que leímos y que se encuentra en la siguiente diapositiva, porque la propuesta prácticamente fue escoger entre toda la congregación a 7 varones que se dedicasen a servir a las mesas de las viudas de los griegos y así poder servir y solventar esta necesidad. Allá en Hechos capítulo 3, versículo 4, leímos que los apóstoles decían: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si se dan cuenta, este ministerio o privilegio que con el tiempo llegó a conocerse como diácono, nació ante esta necesidad. La mayoría de teólogos está de acuerdo que lo que vamos a ver aquí o lo que estamos leyendo aquí es la primera institución de los primeros diáconos, o lo que se conocería con el privilegio, con el nombre de este privilegio que es llamado diácono. Y los apóstoles decían: buscan entre ustedes que la congregación escoja 7 varones, y dan las características que estos varones tenían que reunir para poder servir a las mesas, para poder cumplir con este privilegio de servirle a las viudas. Así también nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, la propuesta fue rápidamente recibida, y en este versículo que estamos leyendo, en estos versículos que van del 3 al 4 que estamos leyendo, encontramos cuál es la razón de ser, cuál es el propósito del diaconado. Y podemos encontrar aquí al menos 2 propósitos que el diaconado tiene dentro de una iglesia. Y es lo que está marcado en amarillo y pueden ver ahí en sus pantallas. Pero si lo queremos desglosar de manera más específica, la siguiente diapositiva muestra estos dos propósitos, que prácticamente el primero es brindar un servicio al pueblo de Dios, porque ahí decía en el versículo 3, decía: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a quienes encarguemos este trabajo de servir a las mesas de los griegos, que era parte de la celebración de los cultos que ellos tenían en aquel entonces. Necesitaban escoger a 7 varones que apoyasen, que sirviesen durante la celebración del culto que la iglesia tenía en los días que ellos habían establecido. Así que, en primer lugar, el diaconado surgió con el propósito de dar un servicio al pueblo. Y de ahí la importancia de que esta actitud de servicio exista en las personas que ejerzan este privilegio, porque los diáconos están para servir primeramente a Dios y a su pueblo, a los santos de la iglesia. Y ese es el propósito principal. De ahí que todas las actividades que se hagan de apoyo dentro de la iglesia giran alrededor del servicio. El diaconado no es un privilegio para querer ejercer autoridad, para sacar algún provecho o ganancia de eso, o para querer ejercer una autoridad sobre alguna área. Definitivamente no lo es así. Realmente el diaconado está para servirle a Dios y a todos sus santos. Esa es la finalidad principal bajo la cual este privilegio llamado de diáconos y diaconisas nació al principio, porque también había una necesidad dentro de la iglesia, porque la iglesia iba creciendo y al principio quizás los apóstoles lograban hacer todo, porque quizás eran pocas personas, pero de repente se agregaron 3,000, después 5,000, y después la palabra del Señor prevalecía y prosperaba, y más personas venían a la fe, a tal punto que de repente era imposible que los apóstoles atendiesen a todas las personas. Y se generó esta disputa que terminó en la conclusión de que necesitaban escoger 7 varones que ayudasen a la congregación a servirle a las viudas de los griegos. Así que el primer propósito es ese, es brindar un servicio al pueblo de Dios. Y el segundo propósito que encontramos aquí es brindar un apoyo a los pastores, al cuerpo de pastores, apoyo pastoral, porque los apóstoles dijeron algo muy cierto, que está en el versículo 4, porque les dijeron
Escojan 7 varones para que se encarguen de servir al pueblo en esta necesidad. Y entonces, y vemos el versículo 4, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Porque así como Dios levantó a estos apóstoles, también Dios ha levantado a pastores en diferentes iglesias cuyo enfoque también es el servicio, pero también es el ministerio de la palabra, el ministerio de llevar las buenas nuevas de Jesucristo, del discipulado de las personas, del cuidado pastoral, que cuidado pastoral implica muchas cosas realmente, pero para que los pastores pudiesen o puedan lograr abarcar y alcanzar y no descuidarse de sus quehaceres ministeriales, está el grupo de diáconos, que es el grupo de apoyo que el pastor tiene. Así como los apóstoles vieron como ayuda levantar estos 7 varones que les iban a ayudar en primer lugar con el servicio a las mesas de las viudas de los griegos, y posteriormente ese privilegio iba a tener más responsabilidades en el futuro, pero todo eso ayudó a que los apóstoles pudiesen enfocarse en la oración y el ministerio de la palabra, que es la tarea que el Señor les había encomendado. Entonces, definitivamente, uno puede encontrar 2 propósitos. El primero es servirle a Dios y a sus santos en la iglesia. Y en segundo lugar, ser un apoyo para el ministerio de pastores que una iglesia pueda tener. Así que prácticamente en eso gira, y ya vamos a ver una definición de lo que es un diácono, y prácticamente en eso va a girar, en servirle a Dios y a su pueblo y ser un apoyo para el cuerpo pastoral. Pero la pregunta sería, ok, sabemos que en eso consiste el diaconado, de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando. Pero, ¿cuáles son los requisitos o qué personas son las que pueden ser elegidas, o qué requisitos, mejor dicho, estas personas deben cumplir para poder desempeñarse como diáconos dentro de una iglesia? Bueno, vamos a considerar 2 pasajes donde se nos dan características que los diáconos y diaconisas deben cumplir. Y en la siguiente diapositiva podemos encontrar esas características. Comencemos con este pasaje que está en Hechos capítulo 6, versículo 3 al 4, que es el que hemos leído. Si se dan cuenta, ahí los apóstoles les dieron características que tenían que regir al pueblo al momento de seleccionar a los 7. Estos tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas sumamente importantes que no solo estos privilegios de diaconado deben cumplir, sino que todos los privilegios de la iglesia también deben estar sometidos a estas características. La primera es el buen testimonio. Si hay algo importantísimo en la vida cristiana y en el desarrollo de cualquier ministerio o privilegio dentro de la iglesia, es el buen testimonio, es decir, tener una buena reputación delante de Dios y de todos sus santos, delante de toda la iglesia y todo el pueblo que lo conozca a esa persona. Porque el buen testimonio implica que es una persona que anda en integridad. Aunque sabemos que pueden haber casos de personas con doble vida, pero quitando esos casos de hipocresía, todo privilegio, incluyendo el diaconado, debe gozar de buen testimonio al momento de ejercer un ministerio dentro de la iglesia. El buen testimonio es determinante y cuesta hacerlo, porque el buen testimonio tarda años, la buena reputación tarda años en edificarse, pero
en un ratito se puede perder para siempre. Entonces, si queremos optar y en nuestro corazón está el anhelo de servirle a Dios como diáconos o en cualquier otro ministerio que la iglesia tenga, es importante recordar que un principio fundamental que la Escritura da para poder desempeñar un ministerio o un servicio dentro de la iglesia es tener una buena reputación, comenzando en su casa, con sus vecinos, con su familia, en el trabajo y en todos los lugares donde nos desenvolvamos. Estos hombres tenían que ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, se espera que los servidores de Dios estén llenos del Espíritu Santo, es decir, que su vida esté saturada de Dios, que sus principios sean los bíblicos y que no esté influenciado en gran manera por las costumbres de este mundo, que su vida esté fundamentada en la palabra de Dios y que permita que el Espíritu Santo sea el que gobierne todos los actos de su vida, que ande en el Espíritu, que en él se vea el fruto del Espíritu Santo, que las características que esta persona tiene estén definidas por el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos que andan de acuerdo al Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso, templanza, no lo puede producir cualquier persona. Lo producen únicamente aquellos que viven sometidos al Espíritu Santo. Es bien extraño porque a diferencia de los dones que se habla en la Biblia, uno puede ver que incluso hasta los incrédulos ejercieron dones. Pero el fruto del Espíritu, solo los verdaderos creyentes, aquellos que se han sometido a Dios y permiten que el Espíritu Santo gobierne sus vidas, pueden producir esa cosecha de grandes virtudes que el Evangelio enseña. Y no solo son los 9 que ahí están, hay otras virtudes como la fidelidad, por ejemplo, y hay muchas más que se producen únicamente estando gobernados por la presencia del Espíritu Santo. Que en nuestro corazón exista un deseo de conocer a Dios, de conocer su palabra, anhelar estar en su casa, anhelar escuchar las predicaciones y edificar nuestra vida con el conocimiento bíblico. Todo eso son frutos que únicamente se produce en la vida de aquellos que viven controlados, gobernados, influenciados en gran manera por la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, un requisito para los diáconos es que sea una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nuestra vida debería estar regida por el temor de Dios. Las decisiones que tomemos en toda nuestra vida debería estar regida bajo el temor de Dios. Y la sabiduría es saber aplicar de manera asertiva el conocimiento que tenemos. Eso es sabiduría, porque alguien puede ser una enciclopedia caminante aquí, puede conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si no lo pone en práctica, de nada sirve. Solo es conocimiento. Pero este conocimiento es importante ponerlo en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, para que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento esté influenciado
por los principios de la palabra de Dios. Así que estos 7 varones que iban a escoger tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero los requisitos no terminan aquí. Podemos ver en la siguiente diapositiva que allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículos que van del 8 al 13, se nos hablan de más requisitos que tanto los diáconos como las diaconisas deben cumplir. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Sin doblez significa una sola palabra. No personas que hoy dicen una cosa y mañana se retractan o dicen que no era así, que lo entendieron mal. No, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Dice, no dados al mucho vino porque en el Medio Oriente la tradición, ellos consumían vino, aunque había una mezcla ahí de 3 tantos de agua con 2 de vino, y no necesariamente todo el vino emborrachaba. Y de ahí que la Biblia condenaba las borracheras. Ahora nosotros estamos en otro contexto cultural, donde el vino tiene otro trasfondo, ¿verdad? Y cualquiera que tome vino se ve como un hecho desagradable a los ojos de Dios. Pero aquí el apóstol dice que los diáconos no tenían que ser borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque muchos de ellos a lo mejor van a participar en asuntos financieros y si a alguien le gusta mucho el dinero, puede perderse y pueden ser tentados por el diablo para caer en la codicia y comenzar a robar dentro de la iglesia. Por eso también es necesario que los diáconos sean personas no codiciosas de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es importante que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios, porque eso es importante y le da un respaldo y una autoridad a la persona que ejerce el ministerio o servicio, porque nuestra vida, el éxito de nuestro servicio o ministerio dependerá del respaldo de Dios que tengamos. Pero si nuestra vida está sucia por cosas que solo nosotros sabemos, no tendremos la autoridad para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos dentro de la iglesia. Por eso es importante que los diáconos sean personas que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado. Oiga bien lo que dice. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. ¿Qué significa esto? Que alguien podría proponer a una persona por ahí de diácono, pero esta persona debe estar consciente que va a ser sometido a prueba, se va a examinar su vida para ver si realmente anda conforme a la fe, para ver si realmente es una persona que se ha convertido a Dios, para ver sus costumbres, su testimonio en la colonia o con su familia, si es una persona que está sujeta a sus autoridades. En general se evalúa todo, son puestos a prueba, porque podría darse el caso que tal vez la congregación vote por alguien, pero si al final el cuerpo pastoral o las personas que se encarguen del escrutinio final, vamos a decir así, encuentran fallas evidentes, con evidencia que descalifican a alguien, pues quedará fuera de la elección. Entonces dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y esta palabra es bien interesante,
O sea, deben ser irreprensibles. Y es la misma palabra que utilizan cuando se dan las características de los obispos o pastores. Deben ser irreprensibles. Irreprensible se traduce una palabra griega que significa que es una persona que ha sido sometida con lupa a un escrutinio de toda su vida y ha sido encontrada inocente o fuera de culpa. Eso es ser irreprensible. Y luego habla acerca de las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Es decir, aquí el texto repudia la fornicación o el adulterio, o que las personas que ejerzan este ministerio estén en pecados sexuales. Se espera que estén bien en esta área y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honesto y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Al final habla de la familia, y la verdad es que los primeros en dar buen testimonio de alguien deben ser sus propios familiares, pero imagínense qué triste es que ni su propia familia da fe de él o de ella. Ahí sí es bien difícil la situación. Así que prácticamente podemos encontrar que estos son los requisitos que las Escrituras establecen para seleccionar a los diáconos y diaconisas. Al final, la noción o la idea de escoger a estos 7 varones agradó al pueblo. Y en la siguiente diapositiva podemos encontrar que, viéndolo bien, los apóstoles, esta propuesta les agradó, y no solo a ellos, sino que a toda la multitud, es decir, a toda la congregación. Y fue ahí que eligieron a 7 varones, cuyos nombres están aquí. Está Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Escuche bien las características que el Espíritu Santo quiso detallar acerca de este hombre. Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Este es aquel que en el siguiente capítulo, por su testimonio de fe, es martirizado y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Luego tenemos a Felipe. Este Felipe más adelante sale, que es el que desciende a Samaria y ahí predica el mensaje del evangelio y los samaritanos se convierten. Este no es Felipe el apóstol, este es otro Felipe que las Escrituras llaman como Felipe el evangelista también. Y luego mencionan a otros 5, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, estos 7 fueron elegidos porque cumplían con estos requisitos. La congregación los escogió y les pareció a bien instituirlos en este noble oficio. Y al final, habiendo sido elegidos, los apóstoles impusieron manos sobre ellos y oraron. Y así quedaron instituidos como estos 7 varones que comenzaron a servir en las mesas de las viudas. Ahora, esta iniciativa, digámoslo así, de colocar a estos 7 varones no terminó aquí, sino que con el tiempo fue tomando forma, y ante el crecimiento de la iglesia y las necesidades que enfrentó en la realización de cada culto, el ministerio de diaconado, el privilegio de diaconado siguió a lo largo del tiempo. De hecho, en la iglesia primitiva podemos encontrar personas que continuaron ejerciendo este privilegio. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo de Felipe el evangelista. Si recordarán, este es Felipe, el que eligieron allá en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 21, versículo 8, todavía se recuerda como uno de los 7 que fueron elegidos. Dice Hechos capítulo 21, versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista,
que era uno de los 7, posamos en él. Entonces, aquí encontramos a Felipe, que como les digo, se conoce también con el nombre de Felipe el Evangelista, que es el que descendió a Samaria y predicó el evangelio allí. Pero es recordado como uno de los 7, porque todavía seguía ejerciendo sus privilegios en la iglesia. Otro ejemplo de diaconisa en este caso es el ejemplo de Febe. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2, encontramos que existía una mujer a la cual Pablo reconoce como una gran servidora y la llama diaconisa. Oigan bien, Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que esta mujer era reconocida en la iglesia como una diaconisa, la cual había ayudado a muchos, incluyendo al apóstol Pablo. Entonces podemos ver que el privilegio de diácono implica servicio. Y bueno, podemos ver que también incluso allá en Filipenses capítulo 1, versículo 1, podemos ver cómo la iglesia primitiva ya tenía una estructura donde los diáconos eran parte de sus oficiales. Porque allá en Filipenses 1:1 Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí está saludando a toda la iglesia. Y oiga bien, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces ahí vemos dos ministerios o dos privilegios más. Aparte de los santos, que era la congregación, estaban ahí también los obispos, que eran los que ejercían el pastorado, el cuidado pastoral de la gente, y los diáconos. Así que definitivamente este privilegio se estableció fuertemente entre la estructura organizativa de la iglesia primitiva, y por años ha venido desarrollándose a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos. Así que definitivamente este es un privilegio de gran honor. Es un privilegio que nos llama a ser servidores de los demás. Un privilegio que nos desafía a tener un buen testimonio, a ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, hombres y mujeres honestos, irreprensibles. Ahora, para ir finalizando y habiendo entendido todo esto, queremos evaluar una definición que encontré en una página de una organización que se conoce como la Coalición Evangélica. Y en la siguiente diapositiva podemos encontrar esta definición. Esta definición forma parte de un artículo de una página web que es Coalición por el Evangelio. Ustedes lo pueden buscar, es una página muy famosa, y quise encontrar una definición de otro lugar de prestigio, digámoslo así, para ver si lo que hemos explicado está alineado a lo que también otras congregaciones reconocen. Dice: los diáconos, y esta es la definición, dice: los diáconos son siervos modelos designados para el servicio de la iglesia local. Son usados para ayudar a los pastores o ancianos a proteger la unidad de la iglesia, organizar el servicio práctico y satisfacer las necesidades tangibles. Esa es la definición que la Coalición por el Evangelio da acerca de lo que es el diaconado. Y si dan cuenta, dice que los diáconos son primeramente siervos modelo, pone. Es decir, que el diaconado es un privilegio. Bueno, todos los privilegios así son, definitivamente. Están en observancia. Y de ahí el desafío de que, en observación, perdón,
De ahí el desafío de que realmente nos esforcemos por tener un buen testimonio delante de Dios y delante de sus santos. Debe ser los diáconos, siervos, modelos designados para el servicio de la iglesia local. Entonces, ahí está alineado con lo que habíamos dicho, que el propósito del diaconado es servir a la iglesia. Pero mire también lo que le agregan, dice, son usados para ayudar a los pastores o ancianos a proteger la unidad de la iglesia, a organizar el servicio práctico y satisfacer las necesidades tangibles. Es decir, son un cuerpo de apoyo para los pastores de la iglesia. Entonces, definitivamente, esto es el diaconado y es un privilegio de gran honor que Dios ha establecido en estos tiempos, pero también aquellos que lo ejerzamos, está nuestro compromiso de vivir a la altura de este llamamiento que todos hemos recibido. Un llamamiento a servirle a Dios y a sus santos. Y aquí termino con una exhortación final. Porque si bien es cierto, el diaconado es un ministerio o un privilegio de servicio, en general toda la iglesia lo es. Todos los ministerios, evangelista, pastor, maestro, todos los ministerios de alabanza, de evangelismo, todos los ministerios que se le puedan ocurrir a usted, incluyendo los que fungen en cosas administrativas, porque son parte también de la iglesia, y sin lo administrativo también la iglesia no avanza. Todos están distribuidos a lo largo de la iglesia y no debemos olvidar que todos sin excepción somos servidores de los demás. Ese debe ser lo que debe gobernar nuestra vida. No debemos olvidar eso. No estamos aquí para ganar popularidad o querer ejercer un gobierno o un poder y sacar alguna ganancia de eso, o que los demás sepan quién es el que manda aquí. No, realmente todos somos servidores de Dios y estamos al servicio de Él y de su iglesia. Por eso Jesús dijo allá en Marcos 10:45, poniendo el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. En este tiempo, cuando Jesús decía estas palabras hacía remover a los discípulos, porque realmente el servicio lo consideraban en esta época como algo indigno, como un trabajo de los esclavos, y los esclavos eran lo peor, ¿verdad? Que el servicio para los esclavos. Un libre, un liberto, ¿cómo puede ejercer eso? O un ciudadano romano. Entonces el servicio era visto no como una cualidad como ahora, pero Jesús vino a darle vuelta a la cosa. Y sus discípulos que tenían contiendas entre ellos diciendo, ¿y quién va a ser el mejor? No, yo Pedro soy el mejor. No, mentira, aquí Jacobo y Juan hasta hicieron un plan de llevar a la mamá para interceder por ellos, para tener una posición de privilegio en el reino de Dios. Y ellos se peleaban por saber quién era el mejor, el primero, el número uno. Pero al final venía Jesús y les salía con cosas como estas. Y les ponía el ejemplo. Porque Él, siendo Dios, no vino para ser servido, sino vino a servir y poner su vida en rescate de los demás. De igual manera nosotros debemos entender que somos servidores, que no hay cosa más grande, no hay nobleza más excelsa que servirle a Dios y a su pueblo. Sirvámosle a Dios con todo el corazón y que las personas nos conozcan como servidores de Él. Así que vamos a finalizar esta mañana y vamos a orar para quedar despedidos, pero antes de eso yo quisiera hacer un llamado. Si alguien al escuchar esta palabra siente que Dios le ha hablado a su corazón, quizás todavía usted no conoce a Cristo, y aunque el mensaje no fue evangelístico, pero Dios habla por medio de su palabra siempre, y Dios ha tocado su corazón, yo le invito a que no se quede sentado, sino que póngase de pie como señal de arrepentimiento
y que abre su corazón a Cristo. Dios está en este lugar. El mundo vive bajo muchos principios, muchas cosas que nos guían a la destrucción, pero el Evangelio de Cristo nos convierte en grandes servidores y aquellos que se humillan son exaltados. Inicie usted el camino a esa exaltación poniéndose de pie como señal de arrepentimiento. Así que si hubiese alguien, hago una invitación breve. Hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón y quiera venir a Él y arrepentirse de sus pecados, hágalo hoy mismo. Pero si no hay nadie, vamos a orar. Yo les pido que ahí donde están inclinen sus rostros. Oremos a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros que desempeñamos diferentes actividades o ministerios dentro de la iglesia. Pidámosle a Dios para que nos conozcan como servidores de Dios, como hombres y mujeres que viven de acuerdo a su palabra. Que seamos un apoyo para nuestros pastores y nuestros líderes en los diferentes ministerios donde Dios nos ha establecido. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa en la cual hemos meditado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes para que estas verdades que hoy hemos considerado acerca del diaconado, pero que también aplican para todos los ministerios que se ejercen en esta iglesia, los podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, nuestro ejemplo a seguir, nuestra guía, Padre Celestial. Y para que a través de nuestro buen testimonio y nuestro trabajo como servidores de Dios y de los santos, hagan que los demás reconozcan la obra preciosa que tú has hecho en nuestras vidas. Que nuestro testimonio, Señor, sea contundente acerca de el poder transformador que tu evangelio tiene en la vida de aquellos que hemos creído en ti. Glorifícate poderosamente y ayúdanos, Señor, a todos. Ayúdanos, Señor, para mantener la unidad en la iglesia. Que no hayan diferencias, ni cosas que nos separen, ni enemistades, ni murmuraciones que al final no ayudan con la unidad de la iglesia, sino que todos podamos estar unidos, Señor, ahí en el área donde tú nos has llamado, sirviéndote con el corazón, con fervor, con entusiasmo, en santidad delante de ti, Señor, para que también así cada día te conozcamos más y podamos anunciar tus verdades a aquellos que aún no te conocen, y que nuestra vida transformada sea un testimonio contundente del poder transformador de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos, eterno Señor. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos y hermanas.